curso. Macarena Arancibia, que ella es nutricionista de la Universidad, egresada de la Universidad Mayor, con posgrado en especialización en enfermedades crónicas no transmisibles del INTA, docente del Diplomado de Nutrición de Enfermedades Renales Crónicas de la Universidad Mayor, fundadora del Centro de Nutrición Cardiorrenal, CNCR, y que nos va a estar deleitando con un tema que ella la apasiona, que lleva muchos años trabajando. Yo creo que de unas personas que da gusto escucharla, de cómo algo que es tan complejo, que nos trae tantos dolores de cabeza muchas veces en la universidad, y ella lo hace tan fácil y lo baja a un lenguaje mucho más cotidiano y más cercano, sobre todo para poder trabajar con nuestro paciente, y nos va a estar hablando sobre dieta basada en plantas, dieta cetogénica y enfermedad renal. Maca, muy, muy, muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es un orgullo volver a verte, aunque sea online, pero Enrico, igual que nos volvamos a ver y compartir de estos ya, no digamos 5 años, ni 6 años, ni 7 años, son varios años más en donde te has ido especializando, y una gran mentora de todo lo que es la enfermedad renal en Chile. Muchas gracias, Maca. Hola a todos, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto y se ve Muy también tu bien. presentación. Ya, excelente. Muchas gracias por la invitación, gracias por esa tremenda presentación. La verdad es que no era para tanto. Y bueno, porque todo el mundo debe estar como urgido por irse al carrete, vamos a darle. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿cierto? Y voy a hablar de dos cosas súper diferentes. Una dieta que es basada en plantas para la enfermedad renal y otra que es una dieta cetogénica para la enfermedad renal. A mí me dijeron que tenía que actualizar el concepto, actualizar los conocimientos, entonces ahí ya me puse a investigar un poquito más. Primero, como introducción, podemos decir que la enfermedad renal crónica en Chile es abundante, ¿cierto? Está siendo como una epidemia y en todos los países en general pasa esto. Y esta gráfica muestra cómo desde el 2020 al 2030 podría aumentar la enfermedad renal crónica, siendo que actualmente tiene el 23-24% de todo el gasto en salud de patologías GES que tiene que ver con la enfermedad renal, lo ocupa esta situación de estar en diálisis. Por lo tanto, si los pacientes en reemplazo de reemplazo renal suben casi al doble, a 43.500 pacientes, se imaginarán todo lo que es el sacrificio sanitario y la poca especialización que hay, no solo de nutricionistas, sino que también de nefrólogos. Yo creo que se va a ir un poco de las manos esta situación. Entonces, a mí que me apasiona la prevención renal, me encanta hablar de esta dieta que es basada en plantas y tiene que ver con enfatizar el consumo de alimentos vegetales, frutas, nueces, semillas, aceites, granos integrales, legumbres, y puede ir o no acompañado de una pequeña cantidad de proteínas animales, mariscos, carnes, lácteos, huevos, etc. La base de esta dieta basada en plantas consiste en que logremos que el paciente consuma más de 25 gramos de fibra al día, menos de 3 gramos de sodio, un aporte de proteínas entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilo día y una dieta de 30 a 35 calorías por kilo día. Estamos hablando entonces que es medio imposible o un poco desafiante esto si sabemos que el consumo en Chile de sodio está entre 3.500, 2.800, por ahí miligramos de sodio. Puede haber aumentado un poco más porque esto es del 2011 y con los alimentos ultraprocesados, etcétera, podríamos llegar hasta más de 6 o 7 gramos de sal. Con respecto a la proporción de consumo de carnes, vemos que las principales carnes que se consumen en Chile son las carnes rojas y de ave, y en menos proporción el pescado y las legumbres. Y con respecto a la fibra, que es el gran desafío, tal como lo hablaron mis colegas anteriormente, el consumo es tan bajito, y tenemos que llegar a sobre 25 gramos. Esto es entre 12 y 10 gramos de fibra diario. Entonces, este desafío tiene una explicación, y tiene una explicación basada en muchas evidencias, y podemos decir que las dietas basadas en plantas, como tienen una carga de proteínas disminuida, mejora entonces la función renal por diferentes razones. Una, porque
las dietas bajas en proteínas generan mayor vasoconstricción de la arteriola que llega hacia el glomérulo, por lo tanto la hiperfiltración es mucho menor. Entonces filtramos menos proteínas y disminuye la proteinuria o el riesgo de proteinuria en nuestro glomérulo. La dieta baja en sodio, además, disminuye la presión intraglomerular, por lo tanto, las señales al mesangio, las señales van a ser menores y esto va a generar menos fibrosis intersticial, menos factores de inflamación. Y además, una dieta que está principalmente disminuida en sal, disminuida en proteínas también, pero consecuencia de disminuir las proteínas, obviamente restringo la ingesta de sodio, se altera menos o se estimula menos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto existe la vasodilatación de la arteriola eferente y tenemos una mejor irrigación a nivel renal. Entonces, todos estos factores lo que hacen es enlentecer la progresión del daño renal. Existen recomendaciones sobre qué tipo de dieta basada en plantas puede ser la mejor. Las guías Kadoki del 2020 hablan de diferentes formas, dieta DASH, dieta mediterránea, pero las más importantes o que tienen evidencia, por lo menos 2C, era, y se las quise poner, que es la dieta basada en frutas y verduras, que tiene que ver con disminuir el peso corporal del paciente, disminuir la presión arterial y la producción neta de ácidos, que tiene una evidencia 2C. Y sobre los patrones de dieta mediterránea, que finalmente no es que eviten la progresión del daño renal, sino que disminuyen el perfil lipídico en estos pacientes y por consecuencia tienen una mejor calidad vascular, ¿cierto? ¿Qué dice la guía Kadoki, que es especialista en estos enfermos renales? Es que debemos elegir siempre frutas y vegetales que sean ricos en fibra, altos en legumbres, bajo índice glicémico, y si sabemos que los sillones de nuestros centros de diálisis de todo el mundo están ocupados principalmente por enfermos diabéticos, esto es un gran aporte para la prevención de la enfermedad renal. Hay varios estudios que investigaron la asociación que hay entre los beneficios de dietas basadas en plantas y enfermos renales y en la población general. Y se ve que lo más importante quizá es que las dietas basadas en plantas, tanto fibras con fibra fermentable y no fermentable, podrían disminuir el riesgo de enfermedad renal crónica y disminuir la proteinuria principalmente y las cargas ácidas. Y, por ejemplo, este reporte era de nueces, el consumo de nueces en diabetes gestacional, y disminuyó la relación microalbuminuria-creatininuria y también disminuyó la microalbuminuria. ¿Ya? En hemodiálisis, 8.000 pacientes también se vieron beneficiados y el beneficio que encontraron es que disminuía la causa de muerte, pareciera mejorar la calidad de vida un poco en estos pacientes. Otros miles de estudios y papers hablan de, por ejemplo, este que tiene 14.686 pacientes con población general, disminuía la incidencia, al tener esta dieta basada en plantas, disminuía la incidencia entonces de enfermedad renal crónica y disminuía la progresión o enlentecía la progresión del daño renal. Y en dietas para pacientes con etapa 3 hasta la etapa 5, las dietas basadas en plantas también disminuían el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Entonces, pareciera que todo tiene mucho sentido, tanto a nivel de calidad de vida como también de función renal. Entonces, esta dieta Plado, que es una dieta predominantemente de plantas, no se parece mucho a la dieta que nos enseñaron a nosotros en la universidad con Gonzalo hace millones y millones de años, que era una dieta que había que sacar el potasio, que había que sacar el fósforo, que había que tratar de darle un poquitito más de energía al paciente porque se iba a desnutrir. Entonces, ese era el paciente renal antiguo para nosotros. Pero finalmente es el mismo paciente renal, solo que con muchos estudios más en la mano y con mucha más evidencia, donde el predominio de la dieta basada en plantas debiera ser sobre 50% de proteínas de origen vegetal y siempre restringido en sodio y rico en fibra. ¿Ya? Como recalcar eso. Y hay que estar atento porque después va a haber un concurso en este programa, entonces vamos a estar atentos a esta diapositiva. ¿Ya? La declaración de las guías Kadoki
del 2020, las más actualizadas, dice que no temamos en restringir las proteínas en nuestros pacientes con enfermedad renal porque mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de muerte y la restricción es mucho más severa que la que conocíamos anteriormente, es de 0,5 a 0,6 gramos de proteína por kilo y podíamos llegar a bajarlo un poquito más si es que utilizábamos ketoanálogos, que son aminoácidos o alfa-cetoanálogos, y esto podría llegar a satisfacer la misma cantidad de proteínas si es que la restringíamos utilizando este aminoácido como complemento. Y en pacientes que no, que eso es en pacientes que no eran diabéticos. Y los que eran diabéticos sí podemos restringir de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilo, siempre que el paciente esté estable en su control glicémico, ¿cierto? Y yo creo que los investigadores no se han detenido mucho en los diabéticos o no han restringido más las proteínas por los malos controles metabólicos en general. Sin embargo, quise poner este estudio randomizado de 4 años, que son en diabéticos, que tienen nefropatía, o sea, tienen proteinuria, y utilizaron 0,8 gramos de proteína por kilo. No es mucha la restricción, pero hicieron solo 35% de alto valor biológico. Y los otros 35 eran de soya y los otros 30 de bajo valor biológico. Y lo que encontraron en estos 4 años no fue mejorar la tasa de filtración glomerular para nada, pero sí mejorar la glicemia de ayuno, mejorar el perfil lipídico, mejorar o disminuir la proteinuria y también disminuyó la inflamación. Cosa importante para estos pacientes. Acá hay un estudio reciente que dijo, ¿cómo voy a restringir tanto las proteínas en un paciente proteinúrico? ¿Mejorará un poco la función renal? Bueno, utilizaron 0,6 gramos de proteína por kilo en pacientes proteinúricos con adición de un comprimido de ketoanálogo por cada 5 kilogramos de peso ideal y 30 calorías por kilo. Y se vio que en el tiempo, en estos 12 meses, eran 95 pacientes con tasas de filtración glomerular menores a 25. En general se mantuvieron las tasas de filtración glomerular bajas, o sea, no esperemos que esta dieta mejore la tasa de filtración glomerular, pero sí disminuyó considerablemente la proteinuria o los gramos de proteinuria creatininuria, que es importantísimo en estos pacientes. Ya saben ustedes que la proteinuria es un factor de riesgo cardiovascular adicional a la enfermedad renal. Y disminuyó también la presión arterial, 10,7 milímetros de mercurio, disminuyó el fósforo urinario y disminuyó la hemoglobina glicosilada en estos pacientes. O sea, quizás hay estudios que se han atrevido con diabéticos y que sí nos están dando una idea de poder atrevernos también a restringir las proteínas un poco más en los diabéticos. Esta revisión Cochrane, que también es importante destacar, son estudios más antiguos que hablan de dietas muy bajas en proteínas y dietas normales o bajas en proteínas. Tenían más o menos los mismos participantes, 508 en el primero y 502 en el segundo. Y en el primer grupo, cuando fue una dieta muy baja en proteínas, consiguieron que solo 158 pacientes entraran a diálisis versus 230 que fueron con normal proteína o baja proteína. Entonces, pareciera que la dieta de prevención, basada en plantas, con bajo aporte de proteínas, ralentiza o mantiene al paciente más tiempo sin dializarse. ¿Cuáles son los posibles efectos beneficiosos de los nutrientes vegetales? Primero, que las proteínas vegetales tienen mucha menor biodisponibilidad que las proteínas animales y que las plantas pueden ser siempre bajas en proteínas. Entonces podemos dar más cantidad. Los efectos favorables son los que ya conversamos, todo lo que tiene que ver con la hiperfiltración glomerular, ¿cierto? Disminuir la proteinuria. De los carbohidratos, como habló mi colega anteriormente, súper interesante la presentación, nos vemos como en la obligación de dar 30 a 35 calorías por kilo, por lo tanto debe ser como un deportista o más que debe consumir carbohidratos, pero en el enfermo renal debemos dar carbohidratos siempre poco refinados, de polímeros de carbohidratos muy complejos, de tal manera que sean una fuente de energía, pero que aporten mayor viscosidad a las heces, ¿cierto? Al tener mayor viscosidad hay mayor motilidad intestinal, se elimina mejor el potasio, se elimina mejor los ácidos grasos libres, el paciente
absorbe menos cantidad de fósforo. Por lo tanto, todos estos beneficios van a ir generando mayor, ¿cómo se dice?, secreción o microbiota intestinal adecuada, aumentando las bacterias que son sacarolíticas, que son las que producen este sustrato de ácidos grasos de cadena corta, que en un ratito lo vamos a ver, pero ya es como el resumen de todas las presentaciones que han hecho. Y las dietas basadas en plantas también son ricas en productos de ácidos grasos esenciales, como la chía, la linaza, la palta, ¿cierto? Y también los aceites como oliva, canola, que pueden tener efectos beneficiosos tanto en el perfil lipídico como vasoprotectores en general. Otros efectos beneficiosos de las dietas basadas en plantas en enfermos renales son que las plantas en general tienen cargas más bien básicas, por lo tanto aminoraría la acidosis metabólica propia del enfermo renal crónico avanzado, y la absorción de fosfatos es mucho menor. Si yo tengo proteínas vegetales, voy a estar unida a fosfato, o sea, a fitato, ¿cierto? Y se va a absorber mucho menos, la biodisponibilidad es menor, por lo tanto, la relación con el trastorno osteometabólico del enfermo renal se va a ver disminuido o va a aminorarse. Y el potasio, todos los pacientes sabemos que una dieta alta en fibra, alta en vegetales, no necesariamente tiene que ser alta en potasio, por lo tanto, al tener también un potasio normal en sangre o un poco más cantidad de potasio, voy a regular la presión arterial y voy a regular también la acidosis metabólica en el paciente. Entonces, tenemos esta dieta que nos gusta mucho del asado, ¿cierto? La carne a la parrilla, a algunos en estas presentaciones deben gustarle mucho. Entonces, llena de ácidos grasos saturados, aumenta esta permeabilidad intestinal porque genera más sustancias de fermentación de bacterias proteolíticas, etc. Y aumenta las toxinas urémicas. Si yo tengo buenos los riñones, las toxinas urémicas se van a ir por vía renal, pero en el paciente con enfermedad renal no se le van a ir las toxinas urémicas, por lo tanto se va a empezar a intoxicar. Y si doy esta dieta basada en plantas, que es rica en poliinsaturados omega 3, voy a tener más ácidos grasos de cadena corta, menor inflamación, y voy a recuperar esta permeabilidad intestinal o la voy a mantener más íntegra. Entonces, el resumen sería que hoy, en la noche o mañana, voy a celebrar un cumpleaños, voy a hacer un rico asado, pero a mí no me funcionan bien los riñones y tengo una enfermedad renal, no sé, en etapa 3B, 4, 5. Al haber mayor proliferación de estas bacterias proteolíticas, se van a generar más toxinas urémicas. Las toxinas urémicas más clásicas en el enfermo renal son indoxilsulfato, sulfato de pecresol, trimetilamino, óxido. Todas estas van a estar dentro de mi lumen intestinal. Habitualmente yo las eliminaba por vía renal cuando me funcionaban bien los riñones. Dejé de tener función renal, mi filtración es menor, por lo tanto se me empiezan a acumular estas toxinas. Y además, el edema que genera la enfermedad renal también produce mayor permeabilidad intestinal. Empieza a haber traslocación bacteriana, ¿cierto? Las bacterias comienzan a pasar al torrente sanguíneo y se empieza a estimular el monocito, y el monocito va a estimular la inflamación, el estrés oxidativo, y van a empezar a salir estas sustancias o proinflamatorias, y esto va a generar esta disbiosis intestinal que se habla del enfermo renal. Sin embargo, si yo doy más dietas cargadas en fibra, más dietas basadas en plantas, voy a tener más proliferación o metabolización de estos sustratos de la fibra, tanto fermentables como no fermentables. Voy a tener proliferación de bacterias sacarolíticas y van a competir con estas bacterias proteolíticas. Y esto, en el tiempo, si yo voy cargando la mata hacia el lado B, voy tratando de que el paciente renal disminuya entonces la acidosis metabólica a través de esta fermentación y estos productos de ácidos grasos de cadena corta que ayudan muchísimo a mantener íntegra la membrana intestinal y evitan entonces la inflamación y generan más alcalosis en estos pacientes. No solo la dieta basada en plantas mejora los trastornos intestinales, sino que al tener menores cargas ácidas también disminuye el ácido neto en la sangre, y eso tiene efectos con respecto al metabolismo tanto óseo mineral como el de la inflamación. Entonces estamos viendo que al generar estos ácidos grasos de cadena corta mejoró la sensibilidad a insulina. Al generar esta
sustancias más sacarolíticas, o sea, más bacterias sacarolíticas, más ácidos grasos de cadena corta, voy a también generar menor acidosis. Y eso, cuando hay los ácidos grasos de cadena corta, en general aumentan o disminuyen más bien la resorción ósea, aumentan los osteoclastos, por lo tanto genera mayor absorción de calcio y también ayuda no solo al riñón, sino que también al hueso, al páncreas, al hígado, al músculo, como decía mi compañero. ¿Qué es importante? Decir que las proteínas que uno elija para darle a estos enfermos tiene que ser idealmente con un ratio fósforo-proteína menor a 15. Eso es importante y ustedes van a ver que los productos, por ejemplo acá, las leches de soya, almendra, etcétera, tienen cantidades de fósforo, pero el ratio fósforo-proteína es mucho menor que una dieta de vaca, por ejemplo, que tiene mucho menos fósforo, pero tiene un ratio fósforo-proteína mucho mayor. Entonces el ratio fósforo-proteína va a ser importante porque sabemos que las proteínas ligadas a fosfatos van a ser mucho más dañinas para nuestros enfermos renales que las que tienen menos carga de fosfato. Como resumen de los micronutrientes, podemos decir que todos los micronutrientes que puede aportar una dieta basada en plantas va a generar como beneficios para el enfermo renal, porque va a ser antiinflamatoria, antiagregante, antioxidante, y muchos de estos también mejoran todo lo que es la resistencia a algunas hormonas como la eritropoyetina o la misma ayuda con respecto a la anemia, ¿ya? Entonces, importante tenerlos en cuenta, no voy a hablar de cada uno en particular, pero sí saber que una dieta basada en plantas va a tener muchos micronutrientes y estos a veces hay que suplementarlos en pacientes que no les gusta mucho la verdura o que están en diálisis y tienen más bien restringido el aporte de algunas frutas y verduras. Resumen. Esta cazuela de vegetales es mucho más saludable para el enfermo renal que esta mesa tabla de carne. Y yo diría que si el resumen es para el enfermo renal, también yo creo que es para cualquier persona, ya que los estudios en dietas basadas en plantas también lo hacen en las personas que no tienen otras enfermedades o que no tienen daño renal. Y sí se ve que el exceso de proteínas sí genera más daño renal o es propulsor de eso. Acá les dejo varias evidencias. Yo voy a compartir mi presentación con Gonzalo si la quieren o el que quiera tenerla. Estas son las últimas revisiones y todas tienen efectos positivos o beneficiosos o ninguna más bien tiene un efecto deleterio o malo en estos enfermos en etapas más avanzadas. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que la idea de esta proteína de alto valor biológico era como la más top. Y eso le bajaba el perfil a a la proteína de bajo valor biológico, para mi gusto. Entonces esto es todo al revés. No hay que no valorizar a las proteínas vegetales que ahora tienen mucha más ayuda. Las plantas son las únicas fuentes de fibra, por lo tanto la microbiota intestinal del enfermo renal que está muchísimo, muchísimo más alterada o en disbiosis que cualquier otra enfermedad, es la que debemos utilizar como antiinflamatorio y para aminorar la producción de uremia. Las grasas vegetales son importantes y las grasas vegetales de buena calidad no las tienen las dietas ricas en proteínas, así sí las tienen las dietas bajas en proteínas. Las dietas basadas en plantas tienen una baja carga neta de ácidos, por lo tanto mejoran o mitigan esta acidosis metabólica clásica del enfermo renal. Los enfermos renales botan o eliminan sus ácidos a través de vía renal, por lo tanto también siempre tienen esta consecuencia. Y además está asociada al potasio, ya que cuando hay más acidosis se ha visto más hipercalemia. El fósforo vegetal está unido a fitato, por lo tanto se absorbe menos, por lo tanto cumple con una función más bien de preservar o reservar esta no estimulación de la hormona paratormona y no generar este paratiroidismo secundario clásico del enfermo renal terminal o en etapa avanzada, perdón, terminal suena horrible. Y las restricciones de alimentos vegetales
podrían prevenir la hipercalemia, pero no es una justificación y no es necesario restringir vegetales si es que el paciente tiene hipercalemia. Pueden haber muchas otras causas de por qué tiene hipercalemia el enfermo renal. Por ejemplo, la acidosis, por ejemplo, el mal control metabólico del diabético, por ejemplo, la toma de algún diurético ahorrador de potasio, etc. Entonces, descartar todo eso y darle más variedad a los pacientes que lo necesitan. Y ahora voy a este temita más cortito, que es la dieta cetogénica, pero no es la dieta cetogénica que... no es, estos son estudios muy, muy recientes, del 2016 en adelante se están haciendo, y son dietas cetogénicas que se utilizaron en animales, pero en una enfermedad renal específica, que es la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. ¿Qué es la enfermedad renal poliquística? Es la enfermedad renal donde hay un trastorno genético que se caracteriza por una acumulación de quistes en los riñones, en el parénquima renal, por lo tanto ocupa toda la función renal tanto de médula como de corteza, y que progresivamente estos quistes van creciendo y se va deteriorando tanto la función renal que el paciente necesita terapia de sustitución. La dieta cetogénica clásica, que lo que está desarrollada como en 1920 y se utiliza muy bien en epilepsia refractaria y consiste en dar un 90 casi por ciento de lípidos, 6% de proteínas y 4 de carbohidratos. Esto con todo lo que recién les hablé es como que la maca se echaló, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero hay diferentes adaptaciones que han querido hacer para estos enfermos renales poliquísticos porque se ha visto que acá la clásica, ¿cierto? La modificación aumentando un poquito las proteínas y después vemos 40 y 40 de proteínas y lípidos y 20 de carbo. Pero es la dieta cetogénica o el ayuno prolongado lo que ayudan, pareciera, en ratas y en gatos a disminuir el crecimiento de estos quistes. Entonces la restricción calórica entre 10 y 40% se vio que se ralentizaba el crecimiento del quiste. Y esto es muy beneficioso porque si los pacientes no les crecen los quistes, obviamente no van a dañar su riñón y van a poder vivir toda su vida sin necesidad de terapia de sustitución. La dieta cetogénica más clásica es el estudio en ratas, donde se vio que el 2019 estos ratoncitos disminuyeron el crecimiento de sus quistes, pero los autores empezaron a detectar cuál era la cetona más utilizada o lo que se veía más en estos ratones, que era el beta-hidroxibutirato, ya que pareciera que esa es la causa más probable de por qué el quiste no está creciendo. Todo esto es como una ola de conocimientos, pero no sabemos nada en humanos. Y se ha visto que las personas tienen una conexión muy de la mano en que si comen mucha azúcar, la progresión del daño renal poliquístico es mayor y que al tener diabetes con enfermedad renal poliquística, el crecimiento del quiste es mucho más grande. Y también se ve que los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso tienen mayor asociación de progresión más rápida de la enfermedad renal poliquística. Con respecto a la salud cardiovascular, colesterol y accidentes cerebrovasculares, se ha visto que la enfermedad renal poliquística es una de las enfermedades que se asocia con más eventos cardiovasculares. El 90% en este estudio reportó que tenía la presión alta, que tenían el colesterol alto la mitad y un cuarto también como que dijo que tenía arritmia cardíaca. Y en general la población de enfermedad renal poliquística se muere más de enfermedad cardiovascular que otras enfermedades renales. ¿Qué nos dice la Asociación Americana del Corazón? Que los enfermos renales poliquísticos debemos hacer restricciones mucho más severas que el enfermo renal no normal, pero enfermo renal no poliquístico, sobre el colesterol LDL, que ojalá solo llegue a 100 miligramos por decilitro y que no demos más de 13 gramos de grasa saturada. Los cálculos renales son frecuentes en el paciente que hace dieta cetogénica, ¿cierto? Entonces, adicionarle un problema más al enfermo renal poliquístico como la formación de cálculos tampoco suena muy bonito.
Ustedes van a decir, pucha, la Maca vino a hablar contra la dieta cetogénica para el enfermo renal. Es más o menos parecido, pero no es tan así. Hay factores de riesgo para el paciente con enfermedad renal poliquística, generan más cálculos. Todos los pacientes que tienen dieta cetogénica y los factores de riesgo para el paciente con enfermedad renal poliquística son mucho mayores. Y el dolor que produce el eliminar tantas frutas, verduras, etcétera, no va a generar esta posibilidad de generar cargas más básicas, de producir un contenido fecal normal. Por lo tanto, el riesgo de litiasis es importante. Y lo otro que es importante también saber quizás que no solo los quistes en estos pacientes están en los riñones, sino que también aparecen en el hígado, casi el 80% de los pacientes. Y estas manifestaciones podrían afectar y llegar a entorpecer la función normal del hígado y generar un hígado graso. Si todo lo que hemos hablado de la microbiota intestinal es saludable para la fibra y los carbohidratos, en las dietas cetogénicas nos da mucho la oportunidad de poder dar carbohidratos complejos, arroz integral, papa con cáscara, etc. Por lo tanto, vamos a tener un poco más de dificultad en la microbiota intestinal de este paciente. Mi colega recién lo dijo, las dietas cetogénicas en general van en desmedro de esta microbiota intestinal saludable. ¿Cuánto tiempo hay que hacer una dieta cetogénica para que tenga realmente resultado, para que de verdad hayan resultados? Va a ser largo en el tiempo. Y finalmente llevar a un paciente con dieta cetogénica y enfermedad renal poliquística, a mí me genera mucho ruido personalmente porque voy a entorpecer como su función cardiovascular, voy a promover la formación de litiasis, voy a alterar su microbiota. Entonces, hay algo ahí que todavía no me... Hay personas que ya están estudiando esto en humanos, no en Chile, obviamente. Y quizás el próximo año, cuando me inviten aquí de nuevo, voy a hablar realmente de lo que ocurrió. La salud mental también es importante porque un paciente con dieta cetogénica está muy restringido y además tiene el daño renal que ya es un peso. Entonces también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Entonces, esta como adaptación que yo puse acá en este circulito sería la que más óptima. Pero si ustedes me dicen que tiene eso de cetogénico, nada, no tiene nada de cetogénico el circulito aquí, ¿cierto? Y entonces lo que nosotros hicimos en el centro, tenemos 12 pacientes poliquísticos que tienen más de 30 ml minuto. Estamos considerando utilizar una dieta adaptada a la dieta cetogénica. Las únicas evidencias en humanos que están comprobadas en que disminuye la formación de quiste o disminuye el crecimiento de los quistes es dar una dieta excesiva en agua, más de 3 litros al día y menos de 2.300 miligramos de sodio al día. Y esto tiene que ver con inhibir a la hormona antidiurética para que inhiba el crecimiento del cálculo. Tiene una relación muy de la mano. Entonces, ¿no es lo mismo las ratas que los humanos? Obviamente no. No hay estudios para mi gusto todavía importantes, pero lo que nosotros estamos haciendo en el Centro de Nutrición Cardiorrenal es tomar esos pacientes que tienen más de 30 ml en minuto y que sí son poliquísticos y darles la oportunidad de restringirle los azúcares simples, obviamente. Las frutas se limitan casi a una porción. Esto es una adaptación que nosotros como centro hicimos. No crean que esto está en la literatura. Las verduras obviamente incrementadas, los carbohidratos siempre complejos, ninguno simple, no utilizamos endulzantes artificiales, las proteínas de origen animal idealmente muy bajas y las de origen vegetal sobre el 50%, 0,8 gramos de proteína por kilo, independiente de la función renal que tenga el paciente. Los lípidos los subimos de 40 a 45% del valor calórico total sobre 3 litros y menos de 2.300 miligramos. Este protocolo lo tenemos. Si alguien trabaja en renal de los que me está escuchando y quiere compartir con nosotros su experiencia de poliquísticos, para nosotros es un mundo que se nos abrió ahora, hace poquito, hace un año, ¿ya? Entonces, en mi opinión, que quizás resume todo, faltan estudios en humanos. Yo les quería dar esta pincelada porque Gonzalo me dijo, habla de algo muy actual. Bueno, estoy hablando de algo muy actual.
que la dieta cetogénica podría aumentar la enfermedad cardiovascular, disfunción hepática, alteración de cálculo renal, etcétera, que ahí, en mi opinión, me da un poco de cosa. Los cambios a largo plazo también me producen algo de ruido. Y la suplementación con beta-hidroxibutirato yo creo que sería como la opción. Los nefrólogos que están trabajando con nosotros están investigando de cómo usarlo, cuál es la dosis, y ojalá esté pronto en Chile la forma de poder utilizarlo, ya que el clásico medicamento que se llama Tolvaptan, que es el clásico que usan en todo el mundo para disminuir el tamaño del quiste, en Chile no existe. ¿Ya? Eso, muchas gracias por haberme escuchado. Traté de hacerlo rápido para irnos al happy hour pronto y muchas gracias. Muchas gracias, Maca, por esta tremenda actualización que nos acabas de dar en enfermedad renal. Yo creo que no lo veía desde tercer, cuarto año de la universidad, así que un área que créeme que uno deja de lado, pero no quiere decir que no lo hayamos aprovechado al máximo. Así que de verdad que muchas gracias por tu presentación. No sé si hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta a la Maca, si no yo por mientras te ayudo un poquito, te hago una pequeña pregunta, Maca. ¿Cómo crees que es la adherencia de los pacientes con la dieta basada en plantas? ¿Cómo se sienten? ¿Les cuesta mucho seguirle? ¿Algo que tiene un poco de miedo de decir, pucha, tengo que dejar todas las carnes y preparar todos lados los vegetales? ¿Cómo lo veis tú en el día a día, el manejo con tus pacientes? Yo creo que el cambio es súper, súper complejo, porque estamos como en una cultura de que todas las preparaciones son con carne. No sé si te pasa a tu mamá o mis papás, en el fondo, carbonada con carne, cazuela con carne. Entonces es muy difícil bajarlo. La adherencia es grande y yo creo que tiene que ver más con la adherencia a tratar de sentirse mejor y tratar de alargar el proceso sin diálisis, más que les encante o que hay muy poco, yo te diría que un comportamiento más como más obsesivo compulsivo de algunos pacientes, yo creo que son los mejores pacientes, porque en el fondo se concentran y les va muy bien. El resto necesita mucho apoyo familiar, pero la adherencia, cuando ellos ven el resultado así como, oh, mejoré mi función renal, estoy mejor, yo creo que eso es como el gran motivante a seguir. No sé si les va a gustar más o no creo que sea el gusto, sino que sea como por lo que estoy logrando, más que nada. Maca, pregunta Martina, si la desmineralización de los alimentos en la dieta basada en plantas se debe realizar. La desmineralización de los alimentos depende. Si el paciente tiene riesgo de hipercalemia, o sea, estamos hablando de una etapa 5, lo más probable es que tú le enseñes al paciente a desmineralizar, pero si el paciente tiene buenos parámetros de potasio, no es necesario desmineralizar todo. A mí me ha tocado en los hartos años que llevo en esto, de que los pacientes desmineralizan hasta los porotos verdes, el zapallo, la lechuga, cosas que de verdad no tienen ninguna justificación en desmineralizarse, porque el paciente no se va a comer un zapallo entero, se va a comer un trozo en un pedazo de cazuela, en una cazuela. Entonces, todo lo que sea desmineralización tiene que ir con justificación, porque si tú te pones a hablarle al paciente de la desmineralización, lo agobias porque le quitas harta vida en esto de planificar. Entonces yo creo que hay que ser bien juicioso. Y lo otro importante es que el potasio puede subir por otras causas, ¿ya? Y tratar de descongestionar todas esas causas y poder enseñar solo al paciente que sí realmente necesita la desmineralización. Yo te aconsejaría que solo eduques a tu paciente en desmineralizar si está en riesgo de hipercalemia. Si tiene una diuresis obviamente nula, si está en diálisis obviamente hay que enseñarle a desmineralizar y si es que no está tomando algún otro medicamento que le pueda estar ahorrando potasio, etcétera. Claudia pregunta si es recomendable entregar dietas hipoproteicas en pacientes renales en hemodiálisis. Muy buena pregunta. No, no es recomendable. Las guías Kadoki hablan de bajar el aporte de proteína. Antes era sobre 1,2 las Kadoki y ahora lo que están dando es de 1 a 1,2. Y se ha visto que las dietas ricas en plantas mejoran la motilidad intestinal, lo que hablé recién, mejoran la excreción de potasio, fósforo, nitrógeno, ácido úrico. Por lo tanto, son bien buenos dar mayor cantidad, pero no en desmedro de la proteína animal. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Dice
Verdez Tapia, Isabela Verdez, si se podría compartir la evidencia que relaciona la dieta cetogénica con mayor riesgo cardiovascular. Sí, claro, se la comparto. Así que me dé su mail y se la mando. O me la mandáis a mí después por interno y yo se las puedo hacer llegar por YourGold. Es- Solange igual, dice, hola sí, Maca, igual, perdón, dale, Vaquita. no. Igual estaba hablando de la enfermedad cardiovascular en el paciente renal poliquístico, por si acaso. Pero sí, la mando. Solange dice, hola Maca, como siempre muy buenas tus presentaciones, creo que yo lo tengo más cariño que tú a la dieta cetogénica, lo voy a investigar. Oye, Ay, gracias, Solante. Sí, la conozco perfecto, la Solante. Muchas oye gracias. Maca, ¿qué tipo Dime. de prebiótico, que ya hemos hablado entre prebiótico y probiótico en todas las presentaciones, así que Sí. yo creo que es un poco antigente a lo que nos presentaste, ¿crees que son mejores las enfermedades renal crónicas? Los probióticos, no hay ninguna evidencia de cuál es mejor o peor. Los simbióticos tampoco mucho, pero los prebióticos yo diría que sí están más estudiados, que generan más esta secreción de ácido graso de cadena corta y aumentan las bacterias sacarolíticas, son la inulina, los almidones resistentes, la alcachofa, la avena, los FOS en general, los almidones resistentes en general. Eso, pero bien, harto prebiótico, harta fibra, yo creo que ayudaría lo suficiente. Y un probiótico en particular em, serían los que están recomendados como para enfermos crónicos en general, no en particular como el renal, porque no se sabe todavía. Los que están Muchas, elevados a 10, elevados a la -7, esos son mejores. muchas gracias, Maca. Quiero agradecer la tremenda presentación que nos ha dado. Y como dijimos por ahí, entre medio vamos a hacer un pequeño concurso de la gente que está actualmente conectada, en donde la Maca nos va a hacer una pregunta y la primera persona que conteste correctamente en el chat, después nos va a escribir por interno en el Instagram de YourGold para entregarnos sus datos y le vamos a hacer llegar muestras de nuestro producto. Así que Maca, cuando quieras hacer la pregunta y ahí vemos quién es ¡Ay, la qué primera miedo! persona a responder en el chat. Vamos. La pregunta es, diga 3 bases de la dieta basada en plantas para enfermos renales. Vamos a escribir. La primera persona que escriba esas 3 bases y que esté correctamente se va a ganar unas muestras de producto que se las vamos a hacer llegar a su domicilio. Uy, buenísimo, yo quiero participar, ¿puedo? Estoy frita. Ahí llegó una, dice Maca Ferrari, dice sodio menos de 4, fibra mayor a, o sea, fibra, yo creo que puso, bueno, sodio mayor a 4, fibra mayor a 25 y calorías 30-35. ¿Qué dijo de sodio? A ver, ¿a dónde está? Yo no la veo. En el chat, a ver. En el chat dice, Ah, aquí. Muy bien. ¿está bien? Está perfecto, porque la fibra es Listo. mayor a 25. Sí, muy, Sí, muy no bien, Maca. menor. Ahí nos vamos directo a la B. Ya, Sí, muy bien, Maca, Macarena. felicitaciones, te has ganado una muestra de productos Your Goal, así que para que nos escribas por interno en el Instagram y para poder tomarte los datos y hacértelo llegar a tu casa. Maca, 1.000.000 de gracias por tu tremenda presentación, sé que tienes cosas que hacer, así que gracias por el tiempo que nos entregaste y encantado de volver a verte, Maquita. 1.000.000 de gracias por todo. Gracias, Gonzalo. Tremenda experiencia y tremendo así desafío hablar de cosas que no sé tanto. Chao, que estén bien. Chao. Muchas gracias a todos por los que se conectaron y los dejamos cordialmente invitados que vamos a estar siguiendo con todos estos webinars que estamos haciendo mensualmente y también se vienen unas terceras jornadas de un nuevo simposio de nutrición en actualización, así que si hay algún tema de interés que ustedes quieran tener, que nosotros podamos buscar un expositor, nos pueden hacer llegar por interno, por nuestro Instagram, todas las dudas, los temas que les gustaría abordar y nosotros encantados nos preocupamos de buscar un profesional que nos pueda actualizar en un tema que a ustedes les interese. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a YourGoal también por una vez más ayudarnos en esta capacitación de actualización. Así que tengan todos muy buenas noches. Chao, gracias.
Gracias.